Capítulo 12. Diario del Dr. Seward. 18 de septiembre. Fui de inmediato a Gilligan y llegué temprano. Dejé mi caleza en el portón y corrí velozmente por la avenida. Toqué el timbre suavemente, lo más delicado que pude, pues no quería perturbar a Lucy o a su madre, y esperaba que alguna de las sirvientas me abriera la puerta. Después de un rato, al no recibir ninguna respuesta, toqué de nuevo, y una vez más no me respondieron. Maldije la pereza de las sirvientas, pues me pareció un descaro absoluto que estuvieran aún en la cama a esta hora. Eran las 10 de la mañana, así que toqué una vez más con algo de impaciencia sin tener éxito alguno. Hasta ese momento la culpa era únicamente de las sirvientas, pero empezó a apoderarse de mí un terrible miedo. Esta desolación era solo otra consecuencia de la cadena de hechos desafortunados que nos rodeaban. Habría llegado yo muy tarde a la mansión de la muerte. Yo sé que tan solo unos minutos de tardanza pueden significar una tragedia para Lucy. Rodeé la casa para ver si podía encontrar alguna otra manera de entrar, pero no fue así. Todas las ventanas y puertas estaban cerradas con llave. Estaba desconcertado, pero escuché en el portón el galope de un caballo que venía a toda marcha. Unos segundos después encontré a Van Helsing, que corría a mi encuentro. ¿Cómo está ella? ¿Llegamos muy tarde? ¿No recibiste mi telegrama? Le respondí tan rápido como pude, contándole que no había tardado un minuto en emprender mi camino y que nadie me respondía a la puerta. Hizo una pausa, se levantó el sombrero y dijo: «Entonces creo que hemos llegado demasiado tarde. Que se haga la voluntad de Dios. Vamos, si no hay alguna puerta abierta para entrar, tenemos que hacerla nosotros. Ahora creo que tenemos tiempo de sobra». Dimos una vuelta y notamos que la ventana de la cocina estaba abierta. El profesor sacó una sierra quirúrgica del maletín y me indicó los barrotes de hierro. Procedí de inmediato y pronto logré cortar 3 de ellos. Entonces con un cuchillo empujamos los cerrojos y logramos abrir la ventana. Ayudé al profesor para entrar por ella y luego lo seguí. No había nadie en la cocina ni en los cuartos del servicio. Giramos cada manija de las puertas a medida que avanzábamos, y luego en el comedor encontramos a las 4 sirvientas en el suelo. No creímos que estuvieran muertas, pues su respiración y el olor que inundaba el cuarto no nos dejaba duda alguna de lo que había ocurrido. Van Helsing y yo recordamos en qué podían ser atendidas después. Entonces nos dirigimos a la habitación de Lucy. Permanecimos pausados por unos segundos al frente de la puerta y pegamos los oídos para escuchar, pero no percibimos ningún sonido. Con el rostro pálido y manos temblorosas, decidimos abrir suavemente la puerta. ¿Cómo podré describir lo que vimos? En la cama yacían 2 mujeres, Lucy y su madre. La última estaba cubierta por una sábana blanca y una esquina de ella había sido volteada por el viento que entraba por la ventana rota, dejando ver un rostro en extremo pálido con una mirada de terror impresa en él. Las flores se encontraban en el pecho de la señora Westenra, y Lucy llevaba la garganta desnuda, mostrando los 2 pinchazos que ya conocíamos, pero esta vez terriblemente maltratados. Sin decir nada, el profesor se inclinó casi tocando el pecho de la pobre Lucy. De repente giró la cabeza y me gritó poniéndose de pie: «No es tarde aún, rápido, apresúrate, trae el brandy». Casi me volé por las escaleras y asegurándome de que él realmente fuera brandy, regresé a la habitación con la botella. Las sirvientas todavía respiraban, ahora con más calma, así que supuse que los efectos del narcótico ya se estaban esfumando, igual que en una ocasión anterior. Le frotó el brandy en los labios, las encías, las muñecas y las palmas de las manos. «Es todo lo que puedo hacer por ahora», dijo. «Ahora ve y despierta a las sirvientas. Golpéalas suavemente en el rostro con una toalla mojada. Ordénales que enciendan la chimenea y calienten agua. La pobre Lucy está tan fría como esta otra. Necesitará calor antes de que podamos hacer cualquier otra cosa». Fui de inmediato y no tardé mucho en despertar a 3 de las sirvientas. La cuarta era muy joven y la bebida la había afectado en mayor proporción, así que la llevé al sofá y la dejé dormir. Las otras estaban aturdidas, pero luego de recordar lo que sucedió empezaron a llorar histéricamente. Sin embargo, no les permití enlutarse demasiado. Les dije que perder una vida ya había sido suficiente y que si tardaban mucho llorando iban a sacrificar la vida de la señorita Lucy también.
Entonces entre sollozos comenzaron a hacer lo que les había sido ordenado. Por fortuna el fuego de la cocina y del calentador todavía funcionaba, así que el agua caliente estaba ya preparada. Arreglamos el baño y llevamos a Lucy a la tina, tal como estaba. Mientras estábamos calentando sus miembros, alguien tocó la puerta. Una de las criadas corrió a abrir. Al regreso nos dijo que había llegado un mensaje del señor Holmont. Le imploré que le dijera al mensajero que debía esperar, pues por el momento era imposible atender a alguien más. Nuestro deber me hizo olvidar por completo la presencia del hombre. Nunca había visto a mi maestro trabajar con tal seriedad. Los dos sabíamos, pues, que se trataba de una lucha contra la muerte, y si lo hice saber. Me respondió de una forma que aún no puedo entender, pero con una mirada muy seria. Si fuera solo eso, yo pararía ahora mismo donde nos encontramos y la dejaría descansar en paz, pues no veo ninguna luz de esperanza para su vida. Continuó trabajando con mucha concentración, casi frenético. Después de un rato los dos comenzamos a notar que el calor surtía algún efecto. El corazón de Lucy ahora latía con un poco más de fuerza, y pudimos ver cómo respiraba. La cara de Van Helsing se iluminó cuando la sacamos del baño y la envolvimos en una sábana para brindarle un poco más de calor. Me dijo: la primera victoria es nuestra, jaque al rey. Llevamos a Lucy a otra habitación y la metimos en la cama. La forzamos a tomar algunas gotas de brandy también. Noté que Van Helsing ataba un pañuelo alrededor de su cuello. Ella todavía estaba inconsciente. Estaba peor de lo que ya la habíamos visto. El profesor llamó a una de las sirvientas y le ordenó que se quedara con ella y que no le quitara los ojos de encima hasta que nosotros volviéramos. Luego me hizo una señal para que abandonáramos el cuarto. Tenemos que decidir lo que vamos a hacer, dijo mientras bajábamos las escaleras. Entramos al comedor y cerramos la puerta. Las ventanas estaban abiertas, pero las cortinas cerradas, con la rigurosidad de la etiqueta de la muerte. El cuarto estaba, por supuesto, muy oscuro. Sin embargo, tenía luz suficiente para cumplir nuestros propósitos. La seriedad de Van Helsing se suaviza un poco para ser reemplazada por una mirada de perplejo. ¿Qué hacemos ahora? ¿A quién acudimos? Debemos hacer una nueva transfusión pronto, o la vida de esta mujer no va a durar una hora. Y estás agotado, yo también lo estoy. No puedo confiar en las sirvientas, aun si tuvieran el valor de hacer la tarea. ¿Qué debemos hacer para que alguien acceda a perforar sus venas por ella? Bueno, ¿hay algún problema conmigo? Esa voz llegó del otro lado de la habitación, y su tono trajo un regocijo inexplicable a mi corazón. Era la voz de Kinsey Morris. Van Helsing lo miró con enojo, pero su rostro se suavizó cuando yo grité: «Kinsey Morris», y corrí a abrazarlo. «¿Qué te trajo hasta aquí?», le pregunté. «Supongo que Art», y diciendo esto me entregó un telegrama. «No he tenido noticias de Seward en 3 días, y me encuentro terriblemente ansioso. No puedo ir, mi padre mismo estado. Dame noticias de Lucy, no tardes, Hallward. Creo que he llegado a tiempo. Bien sabes que solo debes decirme lo que debo hacer». Van Helsing se acercó a él y tomó su mano para decirle mientras lo miraba fijamente a los ojos: «La mejor cosa que existe en el mundo para cuando hay una mujer moribunda es la sangre de un hombre valiente. Usted es uno de ellos, sin duda. El diablo puede trabajar en contra nuestra, pero Dios nos envía hombres justos cuando los necesitamos». Nuevamente tuvimos que efectuar la terrible transfusión. No tengo valor para describirla nuevamente. Lucy se encontraba muy débil, y esto le afectaba más veces, pues su cuerpo ya no respondía con la misma rapidez. Su lucha por vivir era algo terrible de ver y de escuchar. Sin embargo, todo pareció mejorar, y Van Helsing le inyectó morfina, así como antes, lo cual dio buenos resultados. Su desmayo se convirtió en un profundo sueño. El profesor cuidó de ella mientras yo bajé con Kinsey Morris. Mandé a una de las sirvientas a que le pagara algo al cochero que se encontraba afuera esperando. Dejé a Kinsey recostado después de haberle dado una copa de vino, y le dije a la cocinera que le hiciera un buen desayuno. De repente se me ocurrió una idea y regresé a la habitación de Lucy. Cuando entré encontré al profesor con algunas hojas de papel en las manos. Era obvio que las había leído y que ahora reflexionaba sobre su contenido, pues tenía la mano sobre su frente. Tenía una mirada de turbia satisfacción en el rostro.
como si hubiera resuelto un acertijo. Se cayó del pecho de Lucy cuando la llevábamos al baño, dijo, entregándome los papeles. Después de leerlos, me quedé mirando al profesor con mucha sorpresa, y después de una larga pausa le pregunté, por amor a Dios, ¿qué significa todo esto? ¿Está loca? ¿O qué clase de peligro corremos? Estaba tan sorprendido que no encontré nada más que decir. Van Helsing tomó de nuevo el papel y dijo, por el momento no te ocupes de esto. Olvídalo, por ahora todo lo sabrás a su debido tiempo, que será más tarde, ahora que venías a decirme. Esto me hizo volver a mí mismo. Vine a comentarle sobre el certificado de defunción. Si no actuamos sabiamente pueden hacer investigaciones y tendríamos que mostrar ese papel como evidencia. Espero que no haya necesidad de hacer investigaciones, pues seguramente esto mataría a la pobre Lucy, si no lo hace este otro. Nosotros sabemos que la señora Westenra ha sufrido del corazón. Nosotros podemos hacer el certificado. Procedamos de inmediato, y yo mismo lo haré llegar al registro. Muy bien, amigo John. Qué buena idea. En realidad, si la señorita Lucy debe estar triste por los enemigos que la persiguen, debe alegrarse por los amigos que la aman. 3 abren sus venas para ella, e incluso un viejo como yo. Te quiero más por eso. Ahora vete. En el corredor me encontré con Kinsey Morris, que llevaba un telegrama para Arthur, diciéndole que la señora Westenra había muerto y que Lucy también había estado muy enferma, pero que mejoraba poco a poco, que Van Helsing y yo estábamos cuidando de ella. Le conté para dónde iba y me dijo que me diera prisa, pero antes de salir me detuvo y me dijo, Jack, cuando regreses, ¿puedo hablarte a solas? Asentí y salí de inmediato. Afortunadamente no me enfrenté con ninguna dificultad al momento de hacer el registro y de organizar todo lo relativo al funeral. Cuando regresé, Kinsey me esperaba. Le dije que le hablaría una vez que tuviera noticias de Lucy y subí a su habitación. Seguía durmiendo y aparentemente el doctor no había dejado su lugar ni un segundo. Me hizo un gesto que me dio a entender que esperaba que despertara en cualquier momento y no quería adelantarse a la naturaleza. Entonces bajé donde Kinsey y lo llevé al comedor, que estaba un poco menos triste que el resto de las habitaciones de la casa. Cuando estuvimos a solas comenzó. Jack Seward, no quiero meter mis narices donde no me corresponda, pero esto no es un caso cualquiera. Tú sabes que yo amaba a Lucy y quería casarme con ella, y aunque todo quedó en el pasado, no puedo evitar sentir mucha preocupación por ella. ¿Qué le ocurre? ¿De qué padece? Ese holandés que puede notar fácilmente que es una persona extraordinaria, dijo que debían hacer una nueva transfusión y que ustedes ya estaban agotados. Ahora sé muy bien que los médicos hablan en privado y que un hombre ordinario no debe esperar saber eso, que decide en privado. Pero esto no es un asunto común, y sea lo que sea, yo ya he tomado parte en ello, ¿no es cierto? Así es, respondí. Supongo que ustedes dos hicieron lo que yo hice hoy, ¿verdad? Tienes razón. Y me imagino que Art también tiene que ver en el asunto. Cuando lo vi en su casa hace algunos días parecía bastante extraño. Nunca había visto a nadie perder tanto peso tan rápido, desde que tuve una yegua a la que le gustaba pasear en las noches. Un murciélago de esos que llaman vampiros la atacó y le dejó la garganta abierta, dejándola sin suficiente sangre para mantenerse de pie. Así que tuve que darle un balazo. Jack, si puedes contarme sin traicionar la confianza que han puesto en ti, cuéntame. Arthur fue el primero, ¿cierto? Mientras hablaba, mi amigo daba señales de estar sobrecogido por una terrible ansiedad. La inquietud por la mujer que amaba lo torturaba, y su total desconocimiento de los hechos intensificaba el dolor. Le sangraba el propio corazón y toda su hambría fue precisa para evitar que cayera abatido. Hice una pausa antes de responder, pues era mi deber no decir nada que traicionara los secretos que los médicos deseábamos guardar. Pero igual, él ya sabía mucho, o adivinaba tanto que no tenía sentido guardar silencio, por lo que le contesté con la misma frase. Así es. ¿Y esto ha estado ocurriendo por cuánto tiempo? Alrededor de 10 días. ¿10 días? Entonces supongo que la pobre mujer a quien todos amamos se ha puesto en sus venas la sangre de 4 hombres fuertes. Un hombre mismo no podría soportarlo. ¿Qué se la sacó? Moví mi cabeza indicándole que no tenía idea. Es ahí que estaba el problema.
Van Helsing actúa como un frenético y yo estoy a punto de volarme los sesos. No puedo ni siquiera arriesgarme a adivinar. Una serie de hechos han impedido que podamos vigilarla como queremos, pero no sucederá de nuevo. Permaneceremos aquí hasta que todo esté bien o mal. Kinsey extendió su mano y me dijo: cuenten conmigo, solo deben decirme lo que quieran de mí y lo haré de inmediato. Cuando Lucy despertó por la tarde, lo primero que hizo fue tocarse el pecho, y para mi sorpresa sacó el papel que Van Helsing me había puesto a leer. El profesor lo había puesto de nuevo en su sitio para evitar que sintiera una terrible alarma una vez que despertara. Sus ojos se fijaron en Van Helsing y luego en mí, y brotó una mirada de alegría. Entonces miró todo el cuarto y vio dónde se encontraba. Esto le causó terror y emitió un grito muy agudo, y posó sus manos sobre su pálido rostro. Los dos entendimos lo que significaba su expresión. Había notado plenamente la muerte de su querida madre, así que intentamos consolarla. Esto la tranquilizó un poco, pero siguió muy abatida, y continuó sollozando durante un largo rato. Le dijimos que los dos, o al menos uno de nosotros, estaríamos todo el tiempo con ella. Al atardecer sucedió algo extraño. Mientras dormía sacó el papel de su pecho y lo rompió en pedazos. Van Helsing lo retiró a tiempo de sus manos. Seguía intentando romperlo, como si lo conservara en sus manos, y finalmente abrió las manos como si dejara esparcir el viento. Todos los pedazos. Van Helsing parecía muy sorprendido y sus cejas se fruncieron como si estuviera pensando, pero al final no dijo nada. 19 de septiembre. Pasó la noche con dificultad, estuvo todo el tiempo con miedo de dormir y parecía estar más débil. Siempre que despertaba, el profesor y yo tomamos turnos para vigilarla y no estuvo un solo instante sin compañía. Kinsey no dijo nada de su intención, pero sé muy bien que estuvo paseando alrededor de la casa toda la noche. Finalmente, cuando llegó el día, la luz dejó ver los estragos en la salud de Lucy. Apenas podía voltear su cabeza, y la poca comida que pudo ingerir no le hizo nada provechoso. Dormía a ratos, y Van Helsing y yo nos aseguramos de escribir cada diferencia que notáramos en ella. Cuando dormía parecía más fuerte, y su respiración era suave. La boca abierta dejaba ver las encías incoloras que por la enfermedad se alzaban sobre los dientes, más que de costumbre. Como es natural, sus dientes parecían más largos y agudos. Cuando despertaba, la expresión de sus ojos cambiaba y semejaba agonía. Por la tarde preguntó por Arthur y nosotros le escribimos. Kinsey fue a recogerlo a la estación. Llegó alrededor de las 6 de la tarde y el sol se estaba ocultando. La luz roja atravesaba la ventana y le daba un poco más de color a las pobres mejillas. Cuando la vio, Arthur simplemente se ahogó en llanto y ninguno de nosotros pronunció una sola palabra. Los periodos de sueño ahora eran más frecuentes. Así, el tiempo para conversar había aumentado. La presencia de Arthur sin duda la estimuló, pues se reanimó un poco y hablaba con él. Arthur también se controló y habló tan alegre como pudo. Hizo su mejor esfuerzo. Ahora se acerca la 1 de la mañana y él y Van Helsing están sentados con ella. Yo haré mi turno en 15 minutos y consigno estas palabras en el telégrafo de Lucy, intentando descansar hasta las 6. Me temo que mañana finalizará nuestra labor, pues la pobre no ha podido recuperarse. Que Dios nos ayude a todos. Carta de Mina Harker a Lucy Westenra, sin abrir por Lucy. 17 de septiembre. Querida Lucy, parece que pasaron siglos desde la última vez que tuve noticias tuyas, o más bien desde que te escribí. Estoy segura de que no me perdonarás cuando leas la noticia que te voy a dar. Bien, pues regresé con mi marido en buenas condiciones hasta Exeter. Cuando llegamos nos esperaba un coche y el señor Hawkins, a pesar de tener un ataque de gota, nos llevó a su casa en donde tenía dispuesto una habitación para nosotros. Muy cómoda, a decir verdad, y cenamos juntos. Después de cenar el señor Hawkins nos dijo: mis queridos, quiero brindar por su salud y prosperidad, y espero que todas las bendiciones posibles recaigan sobre sus hombros. Los conozco desde que son unos niños y he visto cómo crecieron. Ahora deseo que conformen su hogar aquí conmigo. No dejo hijos ni descendencia, todos se han ido.
y en mi testamento los declaro ustedes herederos universales. Lloré demasiado, Lucy querida, mientras los dos señores se estrechaban las manos. Fue una noche muy alegre, así que aquí estoy, instalada en mi hermosa y antigua casa, y desde mi habitación y la sala puedo ver las columnas de la catedral. Estoy muy ocupada y creo que no es necesario decirlo, arreglando todas las cosas y haciendo las tareas del hogar. El señor Hawkins y Jonathan están siempre ocupados, pues ahora el señor Hawkins desea que él lo sepa todo sobre sus clientes. ¿Cómo sigue tu madre? Quisiera poder ir a visitarlas, pero no me atrevo a dejar tanto trabajo de lado. Además, Jonathan todavía requiere mis cuidados. La carne parece cubrir sus huesos de nuevo, pero sigue muy débil a causa de su terrible enfermedad. Incluso se despierta en las noches de manera repentina y se pone a temblar hasta que logro que recobre la paz. Gracias a Dios esto ocurre con menos frecuencia y confío en que con el tiempo desaparezcan por completo. Y ahora que te conté todas mis noticias, déjame saber las tuyas. ¿Cuándo es la boda? ¿Dónde? ¿Quién los va a casar? ¿Qué vas a ponerte? ¿Será una ceremonia pública o privada? Cuéntamelo todo. Jonathan me pide que te envíe saludos respetuosos, pero no me parece que eso esté a la altura del socio de la importante firma Hawkins y Harker. Así que como tú me quieres a mí y él me quiere a mí, y yo te quiero a ti, sencillamente te envío su cariño. Adiós, mi apreciadísima Lucy. Muchas bendiciones para ti, tu amiga Mina Harker. Reporte de Patrick Hennessy para John Seward. Apreciado señor, en coherencia con sus peticiones, le envío un informe de todo lo que ha quedado bajo mi cargo. En lo que respecta al paciente, hay algo más que debo decirle. Intentó escaparse de nuevo, un intento que pudo haber tenido un desenlace fatal, pero que afortunadamente no sucedió así. Esta tarde, un coche con 2 hombres llegó a la casa del terreno antiguo, casa a la que, como usted bien recordaba, el paciente me había dirigido en 2 ocasiones pasadas. Los hombres se detuvieron en el portón para preguntar el camino, pues eran forasteros. Yo estaba viendo por la ventana del estudio y vi como uno de los hombres se acercaba a la casa. Cuando pasó por la ventana del cuarto de Renfield, el paciente empezó a retarlo y a decirle todo tipo de nombres desagradables que existen en cualquier boca. El hombre, que parecía muy decente, solo le dijo que cerrara su podrida boca de mendigo. Nuestro paciente de inmediato lo acusó de haberle robado y manifestado sus deseos de asesinarlo, y dijo que le arruinaría los planes así lo colgaran. Abrí la ventana y le hice señas al hombre para que no se lo tomara muy en serio. Y entonces se limitó a rodear el lugar con sus ojos, quizás para hacerse una idea sobre el lugar al que había llegado. Luego me dijo: «Que Dios lo bendiga, señor. A mí no me afecta en lo que puedan decirme en un manicomio como este. Siento lástima por usted y el director, pues tienen que convivir con una bestia salvaje como esta». Prosiguió a preguntarme con mucha amabilidad dónde quedaba el camino, y yo le mostré hacia dónde debía ir. Comenzó a alejarse, acompañado de todo tipo de amenazas e insultos por parte de nuestro paciente. Fui a verlo, tal vez podría descubrir la causa de su exaltación, pues normalmente es un hombre tranquilo y correcto. Sorprendentemente, lo encontré bastante calmado y me hablaba de la manera más amable. Intenté hablar con él del incidente, pero solo me preguntó de qué estaba hablando y me hizo creer que lo había olvidado por completo. Lastimosamente, esto fue solo un truco, pues bastaron solo 30 minutos para que tuviera nuevas noticias de él. Había escapado nuevamente por la ventana del cuarto y corría por la avenida. Llamé a los asistentes y emprendimos la persecución. Temí que estuviera planeando alguna treta peligrosa y pronto mi miedo se hizo real, pues el mismo carruaje de antes bajaba frente al asilo nuevamente, llevando unas cajas de madera. Los hombres parecían exhaustos y se limpiaban el sudor de la frente como si acabaran de hacer un fuerte ejercicio. Antes de que pudiera alcanzarlos, tiró a uno de los hombres fuera del carruaje.
y comenzó a golpearle la cabeza contra el suelo. Si yo no lo hubiera atrapado, seguramente habría matado a aquel hombre en pocos minutos. El acompañante salió del coche y lo golpeó con el mango del látigo. Fue un golpe muy fuerte, pero pareció no causarle ningún daño, y por respuesta lo tomó a él también. Forcejeamos un rato entre los asistentes y el hombre del carruaje, pero ver quién se quedaba con el paciente. Usted sabrá bien que yo no soy liviano, y los otros dos también eran corpulentos. Al principio fue una lucha silenciosa, pero cuando se vio dominada por los asistentes, empezó a gritar: «Los voy a detener, no van a robarme, no me asesinarán por unas pulgadas. Pelearé por mi maestro y señor», y muchas más incoherencias. Lograron conducirlo a la casa de nuevo, eso sí con bastante dificultad, y lo pusimos de nuevo en el cuarto de seguridad. Hardy, uno de los asistentes, tiene un dedo lastimado, pero ya lo venda correctamente y se está recuperando. Los dos cocheros vociferaron todo tipo de amenazas, afirmando que todo el peso de la ley caería sobre nosotros por daños, pero sus amenazas se mezclaban con cierta frustración por haber sido derrotados por nuestro lunático. Se justificaban indicando que si no hubiera sido por el agotamiento provocado por alzar las cajas, habrían acabado con él en segundos. Entendí bien sus insinuaciones y después de un gran vaso de grog, o más bien varios vasos después, y cada uno con algunos soberanos en la mano, empezaron a bromear sobre el ataque y a decir que encontrarían a un loco peor que este, solo por tener el placer de conocer así a un tonto encantador, como el que escribe ahora. Anoté sus nombres y direcciones por si llegamos a necesitarlos: Jack Smollett de Dunning, Rents, King George Road, Great Walcott y Thomas Snelking, Peter Philipnows, Guy Court, Bethan Graham. Los dos son empleados de Harris y Sons, a compañía de mudanzas y embarques, Orange Master Yard. Le reportaré cualquier situación que ocurra y que sea de su interés, y lo llamaré de inmediato si llega a ser algo importante. Suyo fielmente, Patrick Hennessy. Carta de Mina Harker a Lucy Westenra, sin abrir. 18 de septiembre. Mi queridísima Lucy, nos ha golpeado un acontecimiento terrible. El señor Hawkins murió de repente. Algunos creerían que esto no es triste para nosotros, pero habíamos llegado a quererlo tanto que realmente lo sentimos, como la pérdida de un padre. Yo nunca conocí a mis padres, así que la muerte de este pobre anciano es una verdadera tragedia. Para mí, Jonathan se encuentra también muy triste, no solo por el hecho de que al final el señor Hawkins lo trataba como su propio hijo, sino que empieza a decir que la responsabilidad de la muerte del señor Hawkins recae sobre él. Yo intento animarlo, y mi fe en él lo ayuda a creer más en sí mismo. Pero es justo en estos momentos en que las secuelas de lo que ha vivido empiezan a aparecer nuevamente. Es demasiado triste que una naturaleza como la de él, tan noble y fuerte, se encuentre tan deteriorada a tal punto. Discúlpame, querida, si te molesto con mis problemas en medio de tu felicidad, pero en realidad necesito hablar con alguien. El esfuerzo que hago por aparentar felicidad ante Jonathan empieza a agotarme, y no tengo cerca a alguien en quien pueda confiar. Tengo miedo de ir a Londres pasado mañana. El señor Hawkins dejó escrito en su testamento que quería ser enterrado en la tumba de su padre. Como no tienen ningún pariente cercano, a Jonathan le toca estar al frente del funeral. Intentaré visitarte, aunque sea unos minutos. Perdona causarte alguna preocupación. Bendiciones. Te quiero, Mina Harker. Diario del Dr. Seward, 20 de septiembre. Una enorme voluntad me permite hacer estas anotaciones en esta noche. Me siento desgraciado, abatido, cansado del mundo y de todo lo que hay en él, hasta la misma vida. Así que no me importaría en este justo momento escuchar el sonido de las alas del ángel de la muerte, esas que han estado sonando bastante últimamente. La madre de Lucy, el padre de Arthur, y ahora mejor sigo con mi trabajo. Llegué puntualmente a la hora que debía relevar a Van Helsing en el cuidado de Lucy,
Queríamos que Arthur descansara, pero se negó. Solo aceptó irse cuando le dije que lo necesitaríamos durante el día y que no podíamos estar cansados todos al mismo tiempo. Y la pobre Lucy podría sufrir las consecuencias. Van Helsing se dirigió a él muy cortésmente. Venga, hijo mío. Usted se encuentra enfermo, débil y ha soportado mucha tristeza y dolor últimamente. También sus fuerzas están desgastadas. No puede estar solo, pues estar solo significa estar lleno de temores. Vamos a la sala. Allí hay una chimenea y dos sofás. Usted dormirá en uno y yo en el otro, y estar acompañados nos dará un poco más de tranquilidad. Arthur accedió y se fue con él, no sin antes dar una nostálgica mirada a Lucy, que se encontraba recostada en su almohada y parecía estar más blanca que la misma sábana. Estaba muy tranquila, y miré alrededor de la habitación para asegurarme de que todo estuviera en orden. Pude ver que el profesor había dispuesto en este nuevo cuarto el ajo, pues el olor era bastante prominente, y alrededor de la garganta de Lucy, encima del pañuelo que el doctor había envuelto allí, había una horrible gargantilla hecha de las mismas flores. Lucy respiraba fuertemente y su rostro se veía totalmente deshecho. La luz hacía ver sus dientes más largos y agudos que en la mañana, especialmente los caninos, pero esto probablemente se debía a un extraño juego de luz. Me senté a su lado y después de unos minutos comenzó a moverse. Parecía muy inquieta y al mismo tiempo se escuchaban aleteos y arañazos viniendo desde la ventana. Fui hasta ella y espié a través de la cortina. La luna estaba llena y vi que el ruido era provocado por un murciélago de gran tamaño. Cuando regresé a mi lugar, vi que Lucy se había movido ligeramente. Arrancaba las flores de ajo de su cuello, así que las puse de nuevo en su sitio y me senté a observarla. Después despertó y le di de comer tal como Van Helsing lo había indicado. Solo comí un poco y de mala gana. Parecía que ya no tenía ganas de luchar por la vida, y la fortaleza que la había acompañado durante toda su enfermedad se había esfumado. Me sorprendió que al voltearse apretó las flores de ajo contra su pecho. Era muy extraño que siempre que dormía intentara quitárselas. Una vez despertaba, las trataba como su tesoro más preciado. No me equivoco al escribir esto, pues durante muchos momentos mientras la vigilaba se repitió esto una y otra vez. Van Helsing regresó a las 6 de la mañana para reemplazarme. Arthur se había casi desmayado del cansancio, así que le permitió seguir durmiendo. Tan pronto vio a Lucy, escuché el suspiro que solía emitir y me dijo en un susurro angustioso: «Abre la cortina, necesito luz». Se inclinó sobre Lucy y la examinó con cuidado. Retiró las flores y el pañuelo de la garganta, y cuando lo hizo retrocedió. De inmediato escuché su expresión: «Mein Gott». Entonces me acerqué, me incliné también y de inmediato un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Las heridas de la garganta habían sanado por completo. Van Helsing la contempló en silencio durante unos 5 minutos, con un gesto muy serio. Luego se volvió hacia mí y me dijo: «Se está muriendo, ya no le queda mucho tiempo. Será muy diferente si muere consciente o si muere inconsciente. Créeme, despierta al pobre Arthur y dile que venga y la vea por última vez. Él confía en nosotros y ya se lo habíamos prometido». Fui a la sala y lo desperté. Estuvo confundido por unos segundos, pero una vez vio la luz entrar por la ventana se paró aterrorizado, creyendo que ya era tarde. Le dije que Lucy aún dormía, y le dije de la manera más delicada posible que Van Helsing y yo creíamos que se acercaba el final. Se cubrió el rostro y cayó de rodillas al lado del sofá. Allí permaneció con la cabeza agachada rezando, mientras sus hombros se agitaban a causa de su llanto de dolor. Lo tomé de una mano y lo ayudé a levantar. «Ven, mi querido y viejo amigo, intenta reunir toda tu fortaleza. Esto será lo mejor y el camino más fácil para ella». Llegamos a la habitación y Van Helsing ya había dispuesto todo con mucha previsión. Todas las cosas estaban en su sitio y el lugar parecía muy agradable. Incluso le había peinado los rizos a Lucy y estos se regaban sobre la almohada de una manera majestuosa. Cuando entramos, ella abrió los ojos y dijo débilmente: «Arthur, mi amor, estoy tan contenta de que hayas venido a verme». Él se preparó para hacerlo, pero Van Helsing le ordenó que se retirara. «Aún no, sujete su mano, eso le dará mayor consuelo».
Arthur siguió las instrucciones y se arrodilló a su lado, y ella pareció resplandecer. Poco a poco sus ojos se cerraron y cayó en un profundo sueño. Por un corto tiempo su respiración fue suave y tranquila. Su pecho se elevaba con mucha paz, pero de repente llegó el extraño cambio de respiración que yo había notado en la noche. Se volvió estertórea, abrió la boca y las encías estaban muy pálidas. Los dientes se veían aún más largos, más agudos que nunca. Abrió los ojos de una manera muy extraña, parecía inconsciente. Tenía una mirada que mezclaba vaguedad y ferocidad. Y dijo en una voz muy sensual y suave, una que nunca había escuchado salir de sus labios: Arthur, mi amor, estoy muy feliz de que estés aquí. Bésame. El pobre hombre se inclinó con ansiedad por besarla, pero de inmediato Van Helsing, quien como yo estaba sorprendido por la voz extraña de la joven, se aproximó al enamorado y lo sujetó del cuello con ambas manos. Lo arrastró hacia atrás con mucha fuerza y lo lanzó casi al otro extremo de la habitación y le dijo: no, por amor a su vida, por amor a su alma y a la de ella. Se posó entre los dos amantes como un león acorralado. Arthur estaba muy sorprendido y por un momento no supo qué hacer ni qué decir, y antes de caer ser presa de un impulso violento, analizó las circunstancias y permaneció en silencio. Yo siempre tuve la mirada fija en Lucy, igual que Van Helsing, y vimos un vestigio de ira pasar por su rostro, y los agudos dientes se cerraron repentinamente. Después sus ojos se cerraron, y ella respiró pesadamente. Luego abrió los ojos con mucha suavidad, extendió su mano pálida y delgada, y tomó la pesada mano de Van Helsing, besándola después. Tú eres mi verdadero amigo y de él. Por favor, protéjalo y déme paz. Lo juro, respondió solemne Van Helsing y se arrodilló a su lado sosteniéndole la mano, como afirmando su juramento. Luego vio a Arthur y le dijo: venga, querido, tome sus manos y bésala en la frente, y solo por una vez. Se unieron los ojos en vez de los labios, y así se despidieron. Los ojos de Lucy se cerraron y Van Helsing, que observaba todo de cerca, alejó a Arthur de la cama. Luego la respiración de Lucy se agitó nuevamente y finalmente cesó por completo. Todo ha terminado, dijo Van Helsing. Está muerta. Llevé a Arthur a la sala donde tomó asiento, se cubrió el rostro y comenzó a llorar como un pequeño niño. Regresé al cuarto y encontré a Van Helsing observando a mi pobre Lucy. Tenía un gesto más serio que nunca. El cuerpo había cambiado. La muerte, por alguna extraña razón, le había devuelto la belleza. Sus cejas y mejillas habían recobrado su expresión encantadora, y hasta los labios recuperaron su color. Era como si la sangre hubiera querido mitigar la ferocidad de la muerte. Pensamos que moría mientras estaba durmiendo, y durmiendo cuando murió. Me paré al lado de Van Helsing y dije: pobre mujer, ahora al fin hay paz para ella. Es el final. Se volvió hacia mí y me dijo con una terrible solemnidad: nada de eso, nada de eso. Es solo el comienzo. Cuando le cuestioné lo que quería decir, agitó la cabeza y me respondió: no podemos hacer nada todavía. Espere y verá.